Últimamente pues viajando mucho, ha coincidido así en la agenda. Bueno, pues hermanos, espero que estén orando por nosotros. Después, antes de finalizar el culto, voy a pedirle a Anderson y a Jerónimo que ore por Armando, que me acompaña, y también por mí, para que el Señor nos guarde en este viaje y que el Señor nos bendiga. Me han dado todo tipo de consejos: no tomes agua de nadie, no recibas nada de nadie, no lleva nada en las maletas. Sí, hermano, no os preocupéis que yo procuraré cuidarme y tengo el mejor guardaespaldas del mundo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es el que nos ha guardado hasta ahora y confiamos en Él plenamente. Vamos a hacer una pequeña oración antes de compartiros el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy, ¿vale? Los niños sí ahora pueden salir, ¿vale? Por favor, perdone. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, escudriñarla, leerla, estudiarla. Pedimos, Señor, que sea de bendición lo que compartamos y que tu palabra corra por el mundo entero en este momento, Señor, y llegue a muchos lugares donde necesiten escuchar tu palabra y donde tú puedas restaurar, sanar, liberar, bendecir vidas por el poder de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, confiamos en ti plenamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Os quiero llevar en primer lugar a un libro que yo lo considero el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, y ya lo sabéis que lo he dicho muchas veces, a mí la palabra Antiguo Testamento no me gusta nada, porque un testamento es un documento oficial que deja a una persona por escrito, que sabe que en algún momento de la vida va a morir y que tiene que dejar todo por escrito, y aún a veces dejando todo por escrito, los líos que se montan después entre los hermanos, entre los herederos, es de Padre y muy Señor mío. Pero bueno, el Señor no hizo un testamento, luego parece que se arrepintió, hizo otro. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Era el antiguo el que valía? ¿Ahora hay un nuevo testamento o un nuevo pacto? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lo ha dividido, lo ha clasificado en tres grandes porciones. Una primera parte que la conocen como la Torá, una segunda porción muy amplia donde están los Neviín, que es el plural de Neví, que es la palabra profetas, y la palabra Ketuv o Ketuvim, que es para los escritos. Y de esas tres palabras, utilizando la primera letra, la primera letra de Torah, la primera letra de Neviín y de Ketuvim, se forma la palabra Tanaj, y por eso lo llaman el Tanaj, porque es el conjunto, ¿verdad?, de los libros que llamamos del Antiguo Testamento. Son exactamente iguales que las Biblias que nosotros manejamos en el día de hoy, con la única diferencia de que el orden de los libros no es el mismo, el contenido por supuesto que sí, y a veces no coinciden los capítulos con los versículos. Por eso cuando dices allí en Israel, vamos a leer por ejemplo en el capítulo tal, versículo cual, pues tienes que tener cuidado porque a lo mejor la persona lo está buscando y está leyendo algo diferente a lo que tú estás leyendo. Pero quitando esas pequeñas, digamos, diferencias, todo es exactamente igual. Y el Antiguo Testamento o la Tanaj contiene varios libros con un material profético espectacular. Dicho sea de paso que el libro que más profecías del mundo contiene es la Biblia. No hay ningún libro en el mundo que contenga tanto material profético como la Biblia. Por supuesto, no todas las profecías están por cumplirse, sino que muchas de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, más de 150 con la primera venida del Mesías, lo que llamamos la Epifanía en griego, ¿no? Y hay otras profecías que ya se cumplieron, y hay otras profecías que aún no se han cumplido, y hay otras profecías que tienen la característica, la particularidad de que son como de doble cumplimiento. Hay una parte que ya se ha cumplido y una parte que aún falta por cumplirse. Y en el libro de Daniel encontramos muchas de esas profecías que, aunque él las escribió cuando estaba en el destierro en Babilonia, ahora hablaremos un poco de eso, él no las escribió para su generación, para su gente. De hecho, hay momentos en los que él dice que escribía pero no entendía nada, porque evidentemente le faltaba muchísima información que nosotros, gracias al Señor, disponemos de ella hoy en día, ¿verdad? Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven, probablemente con 17, 18, menos de 20 años, y tuvo el privilegio de poder caer en el palacio del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Y allí, digamos, tuvo el privilegio de poder comer bien, vestir bien, dormir bien, pero el objetivo era
desprogramarlo, arrancar de él todo vestigio divino, incluso hasta el nombre se lo cambiaron, ¿verdad? Su nombre significa Daniel, que viene de la tribu de Dan, que es la tribu que juzga. Dani es mi juez, Dios es mi juez, y le cambiaron el nombre, le cambiaron el lenguaje. Él tuvo que comenzar a aprender un idioma nuevo, el arameo, en el cual escribió algunas partes de su libro. Tengo que decir que el libro de Daniel tiene partes en hebreo y partes en arameo, y ese idioma quedó tan calado en la cultura, en la idiosincrasia del pueblo, que hasta en la época de Jesús la gente hablaba más arameo que hebreo. Realmente el hebreo era para los sacerdotes y para las cuestiones del templo y las sinagogas, pero realmente lo que la gente hablaba vulgarmente, comúnmente en la calle, era el arameo. De hecho, hay muchas expresiones de Cristo, como por ejemplo Talita Cumi y otras muchas expresiones que no las dice ni en griego ni en hebreo, sino las dice en puro arameo. Pero el libro de Daniel se escribió en un periodo de cautividad. Estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, fueron desobedientes a las exhortaciones del profeta Jeremías, que estuvo durante más de 40 años diciéndoles que se arrepintieran, que volvieran a los caminos de Dios, que dejaran la idolatría, que dejaran la desobediencia, pero por un oído les entraba y por otro les salía. Hasta que finalmente la ciudad cae. El templo es destruido, la mayoría de las riquezas del templo, no todas, pero la mayoría fueron llevadas a Babilonia, y la tradición cuenta que Jeremías fue el que ocultó la famosa arca de la alianza, ¿verdad? Por eso cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué se comenta por ahí? A ver, decidme. Y algunos le dijeron: algunos creen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros creen que tú eres el profeta Elías, que la Biblia dice que tenía que venir antes de que viniera el Mesías. Y otros dicen que eres Jeremías. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver Jeremías con la figura de Jesús? Bueno, es que ellos creían y creen que Jeremías sabía el lugar oculto, el lugar secreto del arca de la alianza, que nunca salió de Jerusalén, dicho sea de paso, sino que siempre ha estado allí, y que aparecerá en breve, no les quepa a ustedes la menor duda. Este hombre recibe una serie de sueños, a veces no son sueños, digamos, de él, pero también los recibe para poderles dar interpretación, como por ejemplo el famoso sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, donde dice que él vio una estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro mezclado con barro, y nadie era capaz de interpretarle el sueño, porque además de pedir la interpretación del sueño, él lo que quería es que primero le contaran el sueño, para así tener la seguridad, la garantía de que le iban a dar una correcta interpretación y no una interpretación inventada. Solamente Daniel recibió por revelación el sueño, y él interpreta que a lo largo de la historia habrían 4 imperios, aunque hubieron otros muchos evidentemente, pero 4 imperios fundamentalmente tendrían que ver con la historia del pueblo de Israel. Y esos 4 imperios, como bien sabéis, fueron el imperio de Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Daniel conoció el imperio de los babilónicos, también conoció parte del imperio de los medos persas, pero evidentemente por cuestión de edad no logró conocer el imperio de Grecia. Y cuando entramos en lo que llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, vemos que ya está el 4º imperio, el tercero como que ha desaparecido. Y es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, donde no hay profetas, no hay sueños, no hay revelaciones, solamente tenían que recurrir a la escritura, a la palabra escrita. Y es en ese periodo de tiempo donde se levanta y cae el imperio griego de Alejandro Magno, donde bien saben ustedes que ese imperio se dividió en 4, ¿verdad? Todo el territorio, el vasto territorio que había abarcado Alejandro Magno, al no tener descendencia, pues termina dividiéndose en 4 de sus generales: Silimaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Y ellos 4 se reparten el territorio conquistado por Alejandro Magno. Y sobre todo, cuando uno estudia los seleucidas, ¿verdad?, que tienen que ver mucho con el tiempo de los macabeos en Israel, uno se da cuenta de que no solamente fueron 4 imperios literales que existieron y que jugaron un papel fundamental en el desarrollo profético de Dios, sino que también vemos 4 estrategias diferentes del diablo contra el pueblo de Dios. Por ejemplo, el primero, Nabucodonosor, el primer imperio, destruyó el templo. El segundo lo manda a reconstruir, los medos persas. Los persas son los iraníes en la actualidad, y los medos son los kurdos, los que todavía
Después de tanto tiempo no tienen ni un pedazo de tierra. Los griegos profanaron el templo y el Cuarto Imperio lo vuelve a destruir y se lleva las riquezas a Roma, donde construyen un templo a la muerte, que es el famoso Coliseo romano, que se puede visitar hoy en día. Así que vemos cómo Daniel también interpreta sueños de otras personas, como también lo hizo José en Egipto, pero él también tiene sus propios sueños. Y en esos sueños él recibe revelación de su tiempo y de los tiempos postreros, de los tiempos finales. La pregunta es, ¿esos tiempos finales han empezado ya? ¿Estamos lejos todavía del fin de los tiempos? ¿En qué momento de la historia se encuentra la iglesia? ¿Estamos todavía, podemos contar con todavía muchas generaciones, con muchos siglos, con mucho tiempo por delante? ¿O tenemos el sentir y aparte el aval bíblico de que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿A ustedes qué les parece, hermanos? ¿Qué sentís? ¿Seguro? Bueno, leamos Daniel capítulo 12, por favor. El último capítulo del libro, que tiene una información espectacular acerca de cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. Repito, Daniel capítulo 12. Los hermanos que están en sus casas y en las respectivas iglesias en este momento siguiendo la retransmisión, a veces hay un pequeño desfase de 10, 15, 20 segundos. Es decir, que cuando nosotros terminemos de leer la Biblia, el capítulo 12 de la Biblia en Daniel, los hermanos todavía me van a ver a mí en la retransmisión leyendo parte del texto. Y esto es muy interesante porque aunque ellos no lo aprecian, y mucho menos nosotros aquí, hay momentos en los que uno puede estar en el presente y en el pasado al mismo tiempo. Y por eso es muy bonito ver que la palabra de Dios, cuando habla del futuro, lo cuenta en tiempo presente, en tiempo pasado. Cuando usted estudia escatología, es decir, acontecimientos finales, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, lo que tú lees como algo que va a suceder en el tiempo postrero, es como algo que ya ha ocurrido en la mente de Dios. Y es que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como he dicho también en otras ocasiones, el verbo leiyot, que es el verbo ser y estar en hebreo, ni siquiera se puede utilizar en tiempo presente, porque el presente es tremendamente cambiante. Y cuando terminemos de leer la Biblia, lo que hemos leído ya forma parte del pasado, aunque todavía los hermanos que están en casa aún están viendo la lectura. Y dice este capítulo tan interesante que en aquel tiempo se levantará Miguel. Qué interesante, ¿no? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y entonces será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En el libro de Daniel aparecen dos seres tremendamente poderosos. Uno podríamos decir que es, como hemos leído aquí, el príncipe que está protegiendo de una manera espectacular al pueblo de Israel. Y el arcángel Gabriel, que es el encargado de los mensajes con una repercusión enorme en las vidas y en las personas que lo reciben, en las naciones que lo reciben. En este caso dice que Miguel en los últimos tiempos se levantará. Y cuando él se levante, cuando él entre en escena, en la escena, en la guerra espiritual, será un tiempo de angustia. Pero no un tiempo de angustia cualquiera, sino nunca ha habido un tiempo como ese, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, de apretura, de persecución, será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Recuerden que Daniel era judío. Por lo tanto, cuando le dice en aquel tiempo tu pueblo será libertado, está hablando del pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel, pero fundamentalmente era judío, era de la tribu de Judá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fijaros que está hablando de la resurrección, que aún no se ha producido ni una ni otra.
La Biblia nos habla solamente de dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Y ese acontecimiento aún no se ha producido, pero ya Él lo profetiza con miles de años de anticipación. Y ahora menciona un grupo de personas que los va a mencionar en dos ocasiones en la lectura. Prestar atención. Los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué promesa tan hermosa, ¿eh? Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Cuándo será el fin? Porque se parece mucho a la pregunta que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le hacen al Señor cuando salen del templo. ¿Se acuerdan? Mateo 24. Y le enseñan las piedras del templo. Y el Señor Jesucristo les da una palabra profética que se cumplió literalmente años más tarde, justamente en el año 70 después de Cristo. Mirad esto bien, observarlo bien, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente del Cedrón, porque el versículo 1 y 2 es en el monte Moriah, cruzan el torrente del Cedrón y los siguientes versículos, la respuesta la reciben en el huerto de Getsemaní, que está en el monte de los Olivos. Uno lo lee todo de seguido y parece que todo sucede en el mismo lugar, pero no. Hay un tiempo entre la palabra, entre la profecía y la respuesta. La pregunta que los discípulos le dicen es: ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, acaba de decir que nos van a destruir el templo. ¿Cuándo? ¿Qué señales nos van a anticipar que nos acercamos a esa destrucción de nuestro querido templo de Jerusalén? Y ahora la misma pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? Y me respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. No recibe respuesta. No recibe respuesta a su pregunta. Sin embargo, los discípulos sí recibieron respuesta. Y si ustedes quieren saber la respuesta que probablemente le habría dado este personaje a Daniel en Babilonia, lean Lucas 21 y Mateo 24 y vais a ver la respuesta impresionante y la cantidad de detalles y de señales que se han de cumplir antes de que suceda lo que estamos leyendo en esta noche. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Cuántos dicen amén? Dos veces aparecen este tipo de personas, los entendidos, en el versículo 3, que dice que resplandecerán con el resplandor del firmamento, y en el versículo 10, donde dice que ellos sí entenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, es decir, 3 años y medio. En la Biblia hay expresiones que son idénticas, simplemente que varía la forma de decirlas. Por ejemplo, algunos dicen tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otros dicen 1260 días, otros dicen 3 años y medio y otros dicen 42 meses. Es exactamente el mismo periodo de tiempo. Depende de quién lo diga y depende en qué libro lo encuentres. Entonces dice que desde que se quite el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora pasarán 3 años y medio. Pero ahora dice que hay una gente que va a ser bienaventurada porque son los que saben esperar hasta los 1335 días. Es decir, hay una diferencia de 45 días entre que se quita el continuo sacrificio, se pone la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, hasta que ocurre esta bienaventuranza pasa casi 1 mes y pico, 45 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Decirles a lo mejor que digan amén va a ser un poco temerario, porque a lo mejor si no han entendido nada, por fe van a decir amén, pero
¿Se atreven a decir un amén ahí bajito? Ok, vale, no pasa nada. Es que yo siempre digo que no se puede decir amén a cualquier cosa, y menos a lo que no se entiende. Pero para eso estamos aquí, para ser entendidos. Porque yo quiero entender lo que mi Señor ha dicho en su palabra. ¿Y tú? Yo quiero entender lo que mi Señor ha revelado en su palabra para estar preparado, para que aquellas cosas no me sorprendan como ladrón en la noche, sino que pueda estar velando y orando activo en su obra, para que cuando Él venga no me diga siervo negligente, sino que me diga siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén, hermanos. Daniel no entendía nada, y eso que preguntó, Daniel escribía lo que recibía por revelación, lo escribía en fe, en obediencia, pero lo que él escribía, lo que él anticipaba para los últimos tiempos, ni lo entendió, ni era para su época. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a ver cosas que otras generaciones nunca vieron, porque hay profecías que están como dormidas. Vivimos en un archipiélago rodeado de volcanes que en alguna ocasión se despierta alguno, pero que la inmensa mayoría de ellos, y que sigan así muchos años, están dormidos, pero no muertos. Me viene a la cabeza la palabra cuando le dijeron al Señor: no molestes más al maestro, la niña ha muerto. Y Él dice: la niña no ha muerto, la niña está dormida. Hay profecías que por supuesto no han muerto, la palabra de Dios no ha caducado, está en pleno vigor, pero están dormidas esperando su tiempo, su momento y su ocasión. Ya le dijeron los discípulos del Señor Jesucristo, un par de ellos, el día de la ascensión: Señor, ¿vas a restaurar el reino, la monarquía? La vamos a ver otra vez en nuestra época. Hace siglos que no tenemos reyes, hemos tenido jueces, hemos tenido profetas, tuvimos reyes, pero ¿vas a restaurar la monarquía, el reino? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros, sabéis las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por eso quiero decirles que nosotros somos una generación realmente privilegiada, porque vamos a ver todo el desarrollo profético de Dios en nuestros tiempos. Y vamos a ver lo malo y también lo bueno. El Señor Jesucristo dice que los últimos tiempos tendrían una serie de características particulares que las iban a diferenciar de otras épocas, de otras generaciones, de otros tiempos. Y es que en nuestros tiempos la maldad se multiplicaría. Gracias a Dios que no nos dijo por cuánto, si no nos asustaríamos. Es como cuando le dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si le hubiera revelado todo el plan y todas las pruebas y todas las luchas que tuvo que atravesar Abraham, probablemente el hombre se hubiera asustado y nunca hubiera salido. Por eso el Señor no dijo por cuánto se iba a multiplicar la maldad. Pero hay que ser ciego, hay que tener el corazón de piedra para no darnos cuenta de que vivimos en una sociedad, en un mundo donde la maldad está como un caballo desbocado por todas partes. El mundo al revés. Lo que antes era malo ahora es bueno. Lo que antes era bueno ahora es malo. Y así sucesivamente. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo nos va a permitir el Señor ver y experimentar lo que va a suceder en los últimos tiempos? La iglesia tiene que despertar a una realidad. El mundo no va a mejorar. España no va a mejorar. Europa no va a mejorar. Yo siempre he dicho, algunos dicen: bueno, este hombre es un poco exagerado. A mí me da exactamente igual, con la edad que tengo y a la altura que he llegado en mi vida, me da exactamente igual lo que digan los demás. Trump va a traicionar a Israel. En cualquier momento los va a abandonar. El otro día os sucedió algo terrible. A veces ocurren cosas y tenemos la gran ventaja de que, como dice aquí, la ciencia aumentará. Y la tecnología nos permite ver a veces en tiempo real cosas que están ocurriendo y la gente las ve, pero no se percata, no percibe lo que realmente allí está sucediendo. Allí encontrábamos al presidente de los Estados Unidos exigiéndole a Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, primer ministro, que le pidiera perdón a Qatar por haberla atacado. Y vemos a Jacob doblándose ante Esaú, en vez de Esaú doblándose ante Israel. La palabra de Dios nos enseña que los hermanos se peleaban desde el vientre de la madre. Raquel llevaba un parto tan complicado, tan doloroso, tan horrible, que fue a consultar con Jehová Dios y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Ella sabía perfectamente que tanto Jacob como Esaú nunca podrían tener paz entre ellos. Eran enemigos desde su vientre. Y dice la palabra de Dios que Esaú decidió matar a su hermano. Jacob nunca quiso matar a Esaú.
sino todo lo contrario. Pero Esaú sí quiso matar a su hermano en el momento en el que pudiera hacerlo. De ahí que tuvo que huir 21 años. 21 años se tuvo que ir al destierro, ¿verdad? Jacob a la casa de Labán. Labán, ustedes saben que las palabras en hebreo, como muchas en español también, se pueden leer al revés y al derecho. Y Labán es el color blanco en hebreo. ¿Cómo se dice blanco en hebreo? Labán. ¿Y cómo se dice tramposo? Pues léelo al revés y ahí lo tienes. Era uno que daba una imagen de bueno, de noble, de hospitalario, pero es un tramposo. En cuanto te des la vuelta te la va a pegar y te va a traicionar. 21 años estuvo sin saber nada de su familia, sin saber nada de sus padres, protegiéndose de los celos amargos de su hermano Esaú. Curiosamente, el mismo número de años que sufrió creyendo que José había muerto. Y José estaba vivo en Egipto y durante 21 años no tuvo ningún contacto con él hasta que por fin se encontraron el padre y el hijo y besaron y lloraron juntos, ¿verdad? Y estamos viviendo unos tiempos en los que con otros nombres estamos viendo a Jacob, estamos viendo a Esaú, estamos viendo a los edomitas, estamos viendo a los filisteos, estamos viendo a Amalek, los enemigos de toda la vida, cada uno con sus particularidades y con sus estrategias, porque creo que estamos en una situación de una guerra espiritual en los aires tan tremenda como en la época en la que iba a nacer el Señor Jesucristo. Cada vez que en el mundo espiritual se produce esa guerra es porque algo está a punto de cambiar aquí en la tierra. ¿Cuántas veces me habéis oído decir que lo natural, lo que vemos cada día, es simplemente un reflejo del mundo espiritual? Y estamos viendo una guerra tremenda en el mundo espiritual y quiero que sepáis, o que mejor dicho recordemos, que nuestra lucha no es como la que algunos consideran contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que pelean en las regiones celestes. Y por eso dice la palabra de Dios que vamos a ponernos toda la armadura de Dios. Por eso el diablo no quiere que vuelvas a sus caminos, por eso el diablo no quiere que obedezcas al Señor. Algunos han perdido la espada, otros han perdido el yelmo, otros perdieron el casco, otros perdieron yo qué sé qué. Pero es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que la iglesia despierte ante la cruel realidad de que en cualquier momento vendrá la persecución contra nosotros también, queridos hermanos. Algunos piensan que estamos, digamos, como vacunados, que nada nos va a ocurrir. No le des lugar a ese tipo de pensamientos cómodos, ¿verdad? Y simplones. Sino tienes que partir de la base de que nosotros somos odiados por el infierno entero y que somos un freno, somos un parapeto, ¿verdad? Somos un refugio para miles de personas que han conocido pues la salvación y la esperanza en Cristo, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo rodeado de maldad, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros, de políticos corruptos y estamos viendo unos cambios tremendos en todo. Las iglesias han cambiado. No son ni la sombra de las iglesias que yo conocí hace casi 45, 46 años atrás. Todo ha cambiado, la economía, la política. ¿Saben uno de los mensajes que le daba a mis hermanos hace pocos días en Estados Unidos? Los que tengan sus ahorros en dólares, inviértanlos, cámbienlos, compren lo que tengan que comprar antes de que ese papel solamente les sirva para ir al baño. Ya sé que es fuerte lo que acabo de decir, pero ustedes algunos lo van a ver. Vamos a ver cómo se va a devaluar, cómo va a haber una hiperinflación en todos los precios. Como era Canarias hace unos años que uno iba con poco dinero al Mercadona, aunque no quiero hacerle propaganda a nadie, pero bueno, algunos dirán, ¿eso qué es? Un supermercado de aquí de España, hermanos. Pero sin embargo hoy en día tú vas y dices, pero si no nos estamos llevando nada y cada vez nos gastamos más. Pues la palabra de Dios profetiza que una barra de pan costará un denario y un denario es lo que ganaba una persona en el tiempo de Cristo. Trabajar todo un día para comprarte una barra de pan. ¿Qué te parece? Además si fuera el pan de Galicia, que es una gloria, pero no ese pan ahí recocinado que te meten ahí, que lo sacan del congelador y te dicen que es pan fresco. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos habrá un conflicto espiritual tan brutal que Satanás tendrá que echar manos. Sí, escúcheme bien. Satanás tendrá que echar mano de demonios que llevan desde el tiempo del diluvio atados en el río Éufrates. Son tan destructivos, tan malignos, tan poderosos, que el Señor dice que los ató en prisiones de oscuridad.
Y en los últimos tiempos la palabra de Dios dice que esos 4 demonios tremendamente poderosos y destructivos tendrán la oportunidad de tener un radio de acción limitado, que harán un daño terrible, porque Satanás sabe perfectamente que cuando la iglesia ora, cuando el pueblo de Dios se humilla delante del Señor, Satanás está vencido y está derrotado, y tendrá que echar mano de más soldados y tendrá que echar mano de sus demonios tremendamente poderosos para poder contrarrestar el poder vivificador de la palabra del Señor. Por eso no hay tiempo que perder, hermanos. Ya no hay tiempo que perder. Muchos de nosotros ya hemos gastado más tiempo en cuanto a la vida cronológica y en cuanto a la vida ministerial de lo que nos queda. Es evidente. Por eso la palabra de Dios dice: no le deis lugar al diablo. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Y eso qué significa? Te lo voy a leer en otra versión. No hay una versión 100% fidedigna al texto original, evidentemente. A veces es prácticamente imposible traducir ciertos términos a nuestro idioma. Pero otra versión dice: cuando terminen de destrozar el poder. Escucha bien, cuando terminen de destrozar el poder del pueblo santo, entonces estas cosas serán cumplidas. Interesante, ¿no? Interesante que una de las amenazas que de vez en cuando se le hace a Israel es: no vendan armas, no le vendan esto, no le vendan aquellos, para que se quede sin fuerza, sin poder, sin capacidad armamentística y sean devorados por sus enemigos. Cuando terminen de destrozar el poder, cuando terminen de dispersar o de destruir el poder del pueblo santo, y en ese momento el pueblo santo no era la iglesia, no existía la iglesia en aquel momento, era el pueblo de Dios, pues todas estas cosas se cumplirán. Y estamos viendo cómo el mundo entero, pero así en cuestión de semanas, de días, de poco tiempo, se ha vuelto de tal manera que hoy en día salir a una calle y dar una opinión diferente a la de la masa, te juegas la vida. Porque tienes que opinar y tienes que comportarte como los borregos, y todos tienen que ir al mismo paso. Y yo no estoy diciendo que todo lo que hagan allá esté bien hecho, yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que leyendo la palabra de Dios, yo tengo que posicionarme en el lugar de la verdad, no en el lugar de la mentira. Y el lugar de la verdad es la palabra de Dios, son las profecías que se van a cumplir, y sabemos que cuando el mundo esté hecho pedazos, Satanás sacará de la chistera el gran invento, que también le va a salir el tiro por la culata, dicho sea de paso, pero como es un ser empecinado y empeñado en querer destruir, en querer matar, en querer hacer daño, pues no se le ocurrirá otra cosa que levantar a un fenómeno llamado por Juan el anticristo, que es un líder político con una fuerza tremenda. Y por supuesto Europa, que ya está en coma y está ya totalmente rendida y totalmente ya hecha pedazos, no es ni la sombra de lo que era. Miren Francia, miren Alemania, miren España, miren Inglaterra, da pena verlas, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos enseña que del antiguo territorio que abarcó el Imperio Romano, que por cierto era toda Europa, todo el Medio Oriente y lo que llamamos hoy en día el Magreb, el norte de África, se levantará un personaje siniestro con la ayuda de otro falso profeta que vivirá en Roma, y ambos harán una especie de sociedad, intentarán pues traer paz y seguridad. Y yo me río de todos estos tratados y de todos estos esfuerzos que hacen los hombres por decir: vamos a hacer el pacto de Abraham, vamos a meter a estos y aquellos y vamos a llevarnos bien, y ahora vamos a... Hermanos queridos, el hombre no puede producir paz. Nosotros, ni siquiera los cristianos, podemos producir paz. El único que puede poner paz en los corazones y en las naciones de la tierra es el príncipe de paz, el rey de reyes y el señor de los señores. Pero no quieren su paz, no quieren la paz de él. Quieren la paz del papel, quieren la paz del yo, del ego, de yo lo he hecho. Incluso algunos dicen que bueno, que lo que anhelan, y ya lo han dicho abiertamente, es que le den el premio Nobel de la paz. Sin embargo, dice la Biblia que a los pacificadores se les llamarán hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor título que podemos tener, lo que creemos en la paz. Pero en la paz no de los hombres, la paz de Cristo. La paz que Él nos da, que el mundo no nos la puede dar, ni tampoco nos la puede quitar. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da.
Y la paz de Cristo le permitió dormir en medio de la tormenta. La paz de Cristo le permitió entregar el Espíritu al Padre en la cruz del Calvario, porque sabía que la palabra decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. La paz de Cristo, hermanos, es real, y esa paz quiere estar en tu corazón y guardar tu mente, tus pensamientos de noche y de día, de tal manera que pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan, tú puedes dormir, vivir, caminar, pensar y actuar en paz, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes esa paz en tu corazón, por favor no salgas hoy de este salón sin llevarte la paz de Cristo en tu corazón. Porque puedes tener dinero y no hay nada malo en tener dinero. Lo malo es qué vas a hacer con el dinero. No hay nada malo en tener patrimonio, en tener posesiones, en tener cosas. No hay nada malo en eso. El problema es cuando esas cosas te usan a ti en vez de usarlas tú para la honra y la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Porque la raíz de todos los males, dice el Señor en su palabra, es el amor, no el dinero. El amor, el dinero, el apego al mamón, al Dios de los griegos que adoraban hasta las monedas, ¿verdad? Creyendo que ellas les podían traer una cierta paz y satisfacción y tranquilidad en la vida. El único que nos puede proporcionar paz en medio de la tormenta que se avecina y que va a venir sí o sí es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia dice que en los últimos tiempos, hermanos nuestros, millones de hermanos nuestros, gente que creyó en el Mesías, que depositó su fe en el Señor, dice que resucitarán del polvo. Y esa es la bendita esperanza que tenemos los creyentes, que la muerte no es el fin de todo, sino es el principio de todo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dice: hermano, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá con Él a todos los que durmieron en Él. Y nosotros resucitaremos juntamente con ellos y les recibiremos en el aire para estar así por siempre con el Señor. Esa es la bendita esperanza del creyente. Pero también la Biblia dice, y muy claramente, y no lo oculta, que algunos van a resucitar, pero para condenación eterna. Qué poco se predica hoy en día de la condenación eterna, ¿verdad? Parece como que da miedo, ¿no? Que la gente se vaya a la iglesia, que la gente se enfade con uno. Pues que se vayan, pues que se vayan. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú vas a arder por la eternidad en el infierno, querido hermano. Y me da igual si eres el Papa de Roma, si eres el presidente de España, o me da igual si eres rico o poderoso. Si tú no le has puesto tu vida en las manos del Señor, tú vas a estar toda la eternidad en el infierno. Y no hay otra esperanza, no hay otra posibilidad, sino que allí te quedas y de allí no sales. Pero qué hermoso es saber que cuando nosotros partamos de este mundo, si el Señor así lo permite, pues vamos a estar por la eternidad en la presencia del Padre. Y vamos a estar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con tantos personajes de la Biblia, pero sobre todo con el Señor, al cual tenemos ya tantas ganas de verlo, de saludarlo y de abrazarlo y estar con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Pero lo peor está por venir, queridos. Lo peor está por venir. Lo del 7 de octubre, donde murieron en un par de horas más de 1,200 personas, donde niños pequeños fueron metidos en microondas, y donde familias enteras fueron vilmente torturadas hasta la muerte, y donde chicas fueron violadas por más de 40 personas. Todo eso es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que los demonios pueden hacer si el Señor se lo permite por un tiempo. Uno de los países que presume de tener uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el sistema de inteligencia más sofisticado de la tierra, tienen dos: el Mossad, que es para afuera, y el Shin Bet, que es para adentro. Y todo falló. Y ahí pudimos ver que si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Y ahí pudimos ver que si el Señor quita su mirada, aunque sea una hora, en vano trabajan los edificadores. Y ustedes pueden leer todo el libro de Joel y pueden leer todo el libro, por ejemplo, de Sofonías y otros, y van a darse cuenta que lo peor está por venir, porque eso fue en un lugar concreto, en los famosos kibutzim del sur de Israel, donde gracias al Señor, o bueno, por la gracia de Dios, tuvimos la oportunidad, el poco tiempo de ir a visitar, salvo uno que era muy tarde y no nos dejaron entrar. Y ahí estuvimos filmando y viendo todas aquellas barbaridades, aquel destrozo, en cuestión de poco tiempo. Pero la Biblia nos habla de que todo eso afectará a todo el país. Y en los últimos tiempos, sabiendo Satanás que todo le ha salido mal, todas las guerras las ha perdido, todas las estrategias no le han funcionado, lo volverá a intentar con este personaje siniestro
y con un ejército que la Biblia dice que tendrá 200 millones de soldados. Nunca jamás se ha visto algo así. Nunca. Nunca un ejército de 200 millones de soldados se han atrevido a atacar a un país, y menos algo tan pequeño y tan insignificante como Israel, que no llega ni al 0,1% de tierra y de población. 200 millones de soldados que atacarán por tierra, mar y aire. Y todo esto lo describe perfectamente Daniel y lo describe Ezequiel y otros profetas de la antigüedad. Armas bacteriológicas, armas químicas, armas nucleares se utilizarán. Y la Biblia dice que cuando la sangre llega a la altura de los frenos de los caballos y esos millones y millones de personas entren por el valle de Jezreel o por el valle de Meguido rumbo a Jerusalén, dice que allí el anticristo muere, allí lo entierran, porque el que permite todo esto y el que trae por las quijadas, el que trae agarrado a todas las naciones para pelear contra Israel, es el Dios de Israel. Y dice, y allí les mostraré mi gloria, y allí les mostraré quién es el que manda, quién es el que quita y quién es el que pone. Y cuando termine esa batalla terrible, dice que estarán 7 años quemando el material al fuego. Y estarán durante meses y meses y meses contratando a gente a jornal para enterrar a la multitud de cadáveres y de miles de personas que morirán. Y el Señor llamará a las aves del cielo. Y quiero decirles que uno de los espectáculos más maravillosos que yo he podido observar en Israel es la ruta migratoria de millones y de millones de aves que vienen desde allí hasta el norte de África y entran por España. Es un espectáculo increíble. Pues es interesante ver cómo millones de aves, dice la Biblia, que vendrán y comerán carne de príncipes, de reyes, de capitanes, de generales, de soldados, hasta que se limpie la tierra. Y entonces dice la palabra de Dios que en el monte de los olivos el Señor Jesucristo vendrá, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando ponga sus benditos pies que fueron horadados por los clavos en la cruz del Calvario, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se partirá en dos y será un valle enorme. Y saldrán de su interior aguas vivas que entrarán en el mar muerto, y dice que cobrará vida de una forma realmente espectacular, y pondrá su trono en Jerusalén. Y todas las naciones que se han salvado y las millones de personas que fueron a pelear pero que tuvieron la suerte, por decirlo de alguna manera, de escapar con vida, tendrán que subir todos los años en la época del mes de octubre, como por ejemplo ahora, a celebrar la fiesta de los tabernáculos o de Sucot. Y la ciudad o el país o los gobernantes que no suban, ese año no caerá lluvia sobre ellos. Y todo esto que hemos leído durante años se va a cumplir, queridos hermanos, y nosotros vamos a estar allí y vamos a ser protagonistas de los acontecimientos más grandiosos de la historia de la humanidad, porque la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y lo que hemos creído, predicado y enseñado y memorizado durante años y años, lo vamos a ver, porque el Señor no miente ni retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Él no se ha olvidado de nosotros, como algunos piensan, sino que el Señor es clemente y misericordioso, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hoy es el día de salvación. No estás en este salón, no estás viendo este culto por casualidad, sino que Dios te está dando hoy la oportunidad de ponerte las pilas y buscar al Señor de corazón y decir: Señor, a por todas. Y a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en tu universidad, en tu oficina, en la iglesia o donde quiera que te encuentres. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán el oído de muchas personas, los apartarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero dice la palabra de Dios: pero tú cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. De hecho, es el mandato que tenemos. Vamos a cumplirlo, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros hemos recibido ese mensaje. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso viajamos y por eso vamos aquí y vamos por allá, porque hay todavía millones y millones de almas que no conocen al Señor. Gracias a Dios ya podemos hablar de miles.
Pero todavía hay millones de personas que no han tenido nunca la oportunidad de oír el evangelio. Y por eso tenemos que orar para que se produzca una revolución espiritualmente hablando, en el buen sentido de la palabra, para que millones de personas, ¿verdad?, entren en el reino de Dios y ese hambre de palabra y esa sed de palabra esté en sus vidas y nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Somos entendidos en los tiempos porque la Biblia dice, y lo hemos leído en esta tarde, que los hombres naturales, es decir, los que no tienen el Espíritu de Dios, no se enteran de nada. Ven las noticias y no saben qué decir, opinan como los demás, porque no perciben las cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Pero dice el apóstol Pablo, pero el hombre espiritual, por el contrario, dice que todo lo juzga. Tiene un discernimiento, un olfato espiritual diferente al de los demás. Y nosotros sabemos perfectamente que estamos en la recta final. No hay marcha atrás, hermanos. Ya no hay marcha atrás. Israel nunca volverá a ser el país que yo conocí hace más de 20 años atrás, cuando fui por primera vez allí y me cautivó. Israel nunca más volverá a ser lo que fue. El mundo nunca más volverá a ser lo que fue. Hay llamados, hay toques de trompeta, hay alarmas que se están oyendo constantemente. En el 2020 tuvimos una a nivel mundial y algunos no se enteraron. O ya nos hemos olvidado de que estuvimos encerrados durante meses y meses. Yo, por ejemplo, que vivía aquí adentro. ¿Quién permitió todo aquello? ¿Quién permitió que se predicara la palabra a sillas vacías durante meses? Y miles de almas conocieron a Cristo durante aquel tiempo. Con verdad o sin verdad, si fue provocado o no provocado, a mí me da exactamente igual. Decían que fue un murciélago, decían que fueron los chinos, a mí me da exactamente igual. Yo lo que sé es que mi Dios tomó la desgracia y lo que había creado el hombre o se había inventado el hombre para predicar la palabra y para que miles de personas conocieran a Cristo. Y todas las circunstancias que nos rodean, todas las está permitiendo el Señor. ¿Para qué? Primero, para que te despiertes y no pierdas el tiempo. Me dicen algunas veces, ¿y no has tenido tentación de volver al mundo? Digo, ¿a qué mundo? ¿A qué mundo? ¿Al de los demonios que me tenían atrapado? ¿A ese quiero volver? ¿A qué mundo quiero volver? No tengo ninguna intención de volver atrás, sino ir con mi Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Cristo viene pronto, mi hermano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Claro que viene, mi Señor. Ven pronto, amado mío. El Señor viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Límpiate ya de todas las manchas que llevas encima. Que el Señor te planche con su palabra en esta tarde. Y que digas como aquel viejito en la isla de Patmos, ven pronto, Señor Jesús. Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás, mi querido hermano. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia.